Las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, nos hablan acerca de la persona bendecida, aunque se mencionan 8 bendiciones. Si miramos atentamente, en realidad nos hablan de una sola bendición, es decir, ser pobre en espíritu. Una persona que es pobre en espíritu no es alguien que carece materialmente, sino alguien que se niega a sí mismo por completo y depende únicamente de Dios. Por tanto, el que es pobre en espíritu se convierte en aquel que llora, que es mansísimo de corazón, que muestra misericordia al prójimo, y que llega a ser pacificador. Así que la raíz de todas las bendiciones comienza con ser pobre en espíritu. Aquí, la palabra espíritu en griego es pneuma, que significa el alma humana. En otras palabras, ser pobre en espíritu no significa pobreza material, sino la realización de una negación total de sí mismo y pobreza espiritual. Es un estado de conciencia de que uno no es nada sin Dios, así como un recién nacido no puede vivir ni un momento sin la ayuda de sus padres. El que es pobre en espíritu reconoce que no puede vivir sin Dios. El opuesto de la persona pobre en espíritu es la persona rica en espíritu. Tal persona está llena de orgullo y de su propia justicia. Así como los fariseos confiaban en sus propias acciones o cualificaciones religiosas, el que confía en sí mismo es alguien rico en espíritu. Sin embargo, el que es pobre en espíritu reconoce con verdad su propia incapacidad y su propia inutilidad, y solo agarra la misericordia y gracia de Dios. El Señor declara que el reino de los cielos ya ha llegado a tal persona. En conclusión, el pobre en espíritu es quien humildemente se arrodilla ante Dios, y no confía en sí mismo sino únicamente en Dios. Hoy queremos compartir juntos el significado de ser pobre en espíritu. Queremos ver quién es la persona que es pobre en espíritu y quién no lo es. A través de esto, anhelamos sinceramente que todos nosotros lleguemos a ser aquellos que posean verdadera pobreza de espíritu ante Dios. Primero, el problema fundamental de la humanidad no es ser pobre en espíritu, sino pensar que uno es rico. Tal persona cree que puede vivir sin Dios, así que no busca la ayuda de Dios, y trata de resolver todos los problemas de la vida por los caminos del mundo. Cuando está enfermo, toma medicinas y va al hospital. Cuando surge un problema, busca expertos. Por supuesto, esas acciones en sí mismas no son malas. Sin embargo, el problema es la actitud de no buscar a Dios, en todos los procesos de la vida. En otras palabras, el corazón que piensa que uno puede vivir suficientemente con sus propias habilidades y recursos, es la imagen de alguien rico en espíritu. Tal persona presume de su riqueza, presume de su conocimiento y trata de mostrar su erudición y su abundancia. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano que se ha apartado de Dios. Muchas figuras en la Biblia mostraron precisamente este tipo de apariencia. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, lo hicieron. Comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque querían ser Dios mismos. Caín matando a su hermano también fue resultado de una vida sin Dios, y Esaú fue una persona que vivió siguiendo sus propios deseos más que a Dios. En el Éxodo, el faraón fue así, y en Números, Coré y Datán, quienes se opusieron a Moisés, fueron así. Por encima de todo, la imagen del pueblo de Israel, que continuó adorando ídolos mientras pretendía arrepentirse incluso después de alejarse de Dios, es la imagen típica de alguien que se ha apartado de Dios. ¿Qué hay del mundo hoy? El mundo se vuelve cada vez más ruidoso y complicado. Muchas personas no temen a Dios, antes bien, presumen de su propia sabiduría y tecnología. El septiembre pasado en China, Putin y Xi Jinping se reunieron. Cuando Putin dijo 70 años aún es joven, el presidente sí respondió: los humanos pueden vivir hasta 150 años. Él dijo que la razón es que si reemplazas los órganos, es posible. Esto significa que Xi Jinping y los funcionarios chinos de alto rango están viviendo, reemplazando los órganos de otras personas. Pero, ¿qué sentido tiene vivir hasta 150 años? O incluso si uno vive hasta 1000 años, ¿qué significado tendría eso? Una vida sin Dios finalmente enfrenta la realidad del infierno eterno después de la muerte. Sin embargo, la gente no piensa en esto. Más bien, tienen el pensamiento aterrador de querer extender sus propias vidas, incluso tomando los órganos de otros. ¿Qué no podrían hacer esas personas? Hoy, debido al avance de la IA, las barreras del lenguaje se han roto, y muchas tareas son manejadas por computadoras. Y el 11 de septiembre apareció otro cometa que es 200 veces más grande que ese, y se dice que este cometa no parece un cometa simple sino una nave espacial. Los científicos dicen que estos cometas parecen moverse por algún tipo de fuente de energía, y están asustados. Estos fenómenos muestran que en el mismo momento en que los seres humanos presumen que lo saben todo,
Dios permite cosas que ellos absolutamente no pueden entender. Queridos amados, el mismo pensamiento de que el hombre puede vivir sin Dios es pecado. Muchas personas están tratando de volverse como Dios mediante la sabiduría humana, la tecnología y la IA mientras excluyen a Dios, pero eso es claramente orgullo, y la manifestación de la mala naturaleza del hombre. Debemos arrepentirnos de esta naturaleza humana, que recordemos que esto es lo que significa ser pobre en espíritu. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? No son simplemente aquellos que parecen pobres o insignificantes por fuera. La persona a quien la Biblia llama pobre en espíritu, es alguien que ha llegado a un reconocimiento genuino de su pobreza espiritual, es alguien que reconoce el vacío interior, y que está dispuesto a enfrentar su pecaminosidad, sus limitaciones y su debilidad. El pobre en espíritu es quien confiesa: sin Dios no soy nada. Aunque por fuera parezca tener todo lo que el mundo ofrece, en lo profundo de su corazón, sabe que solo Dios es su todo. Esa persona depende cada día de la gracia de Dios, confiando no en sí misma, sino en el Señor que sostiene y salva. A este tipo de persona, Dios se revela. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 46. Los pobres en espíritu son aquellos que buscan el rostro de Dios, y claman por su ayuda, y Dios viene a ellos, se acerca a los quebrantados de corazón y no desprecia el clamor del humilde. A esos corazones, Él planta el reino de los cielos. Esta es una verdad que se repite en toda la Escritura, es el principio de la obra redentora de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Veamos, por ejemplo, la historia de Agar en el libro de Génesis. Originalmente sirvienta de Abraham y Sara, Agar se volvió orgullosa cuando concibió un hijo de Abraham, olvidó su lugar y comenzó a menospreciar a Sara. Como resultado, fue maltratada y expulsada, vagó sola en el desierto, rota y abandonada. Desde una perspectiva humana, fue un momento de total fracaso, pero fue allí no en su comodidad, sino en su crisis donde Dios vino a ella a través de un ángel. Fue en el desierto, sin recursos, sin apoyo y sin esperanza, que Agar encontró al Dios que ve. En ese lugar de desesperación, Dios se le reveló como aquel que cuida de ella. Génesis 1613. Agar regresó con un corazón transformado y una comprensión renovada. ¿De quién es Dios? Su historia nos enseña esto. Dios nos encuentra en los lugares más bajos y más rotos de nuestra vida. Él no espera a que seamos fuertes, viene a nosotros cuando estamos débiles, se revela cuando toda otra esperanza ha desaparecido, y abre un nuevo camino delante de nosotros. La vida de Jacob también nos cuenta una historia similar. Jacob engañó a su padre y robó la bendición de su hermano Esaú, pero cuando Esaú quiso matarlo, Jacob tuvo que huir por su vida. Solo y con miedo, se acostó en el desierto con una piedra por almohada. Allí tuvo una visión de una escalera que llegaba al cielo y a Dios en lo alto, y fue en ese lugar árido y temible que Dios le habló: yo estoy contigo, y te guardaré. Génesis 2815. Jacob no encontró a Dios en la comodidad de su hogar, lo encontró en su exilio, en el desierto. Así es como los pobres en espíritu encuentran a Dios, no en la fuerza, sino en la quebrantadura. Y Dios no solo consoló a Jacob, le declaró: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y estableció un pacto con él. Jacob respondió erigiendo una piedra y llamando al lugar Betel, la casa de Dios. Dios descendió hasta el lugar donde Jacob estaba más vacío. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Es la historia misma de Israel. Cuando el pueblo se volvía a los ídolos, Dios los disciplinaba, permitiendo que naciones extranjeras los oprimieran. Pero en su sufrimiento, clamaban a Dios, y en el lugar del arrepentimiento, Dios levantaba libertadores. Una y otra vez, la historia de Israel sigue este ciclo: pecado, sufrimiento, arrepentimiento y salvación. El tiempo de sufrimiento se convierte en el tiempo de arrepentimiento, y el tiempo de arrepentimiento se convierte en la puerta a la salvación de Dios. Este es el mensaje central de la Escritura. Queridos hermanos y hermanas, hoy, debemos ponernos nuevamente delante de esta palabra. ¿Hay entre nosotros alguien que se siente quebrantado o abatido? ¿Estás enfrentando pruebas tan pesadas que ya no puedes ver esperanza? ¿Has llegado al punto en que todo apoyo terrenal ha desaparecido, y no queda nadie a quien acudir? Ese es el momento exacto en el que puedes encontrarte con Dios. Cuando la ayuda humana falla, finalmente levantamos la vista al cielo. Cuando nuestras manos están vacías, estamos listos para tomar la mano de Dios. Alza tus ojos al Dios que creó los cielos y la tierra. Él sigue vivo, Él aún te busca, Él no se aparta del quebrantado de corazón. De hecho, la Biblia dice que nunca despreciará a un corazón contrito y humillado. Dios desea darte una esperanza verdadera.
Esa esperanza se encuentra en Jesucristo. Él dejó la gloria del cielo, y vino a nosotros en forma de siervo, caminó entre los pobres y rechazados, y finalmente, dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Cree en Él, confía en Él, y humíllate ante Él, entonces Dios vendrá a tu vida, convertirá tu tiempo de tristeza en tiempo de esperanza, plantará el reino de los cielos en el terreno de tu quebrantamiento. Su salvación está viva, incluso ahora, y Él está buscando a aquellos que son pobres en espíritu. A ellos, les dará su reino.